Como ya les he contado anteriormente, yo crecí desde muy pequeña consumiendo contenido en línea, pero no del internet como lo conocemos ahora, sino uno donde las computadoras aún eran cuadradas y con joroba, además de que lo único interesante que podías ver en YouTube eran videos de lip sync en 144p y sin ningún tipo de edición, o videos de gatos siendo los reyes inalcanzables que siempre han sido. Con el tiempo empezaron a nacer los creadores de contenido, antes de que se les llamara así, gente normal que subía videos y que empezaban a popularizarse poco a poco. Canales como Smosh, Wherever Tomorrow, Luisito Rey o Que Parió fueron los primeros que empecé a conocer gracias a mi hermano mayor y mi primo. Al ver sus videos solo podía imaginar lo divertido que sería si tan solo yo pudiera hacer lo mismo, pero a comparación de ellos yo no tenía una cámara, ni siquiera un celular, además de que era una niña muy pequeña aún y sabía que mis padres no aprobarían que subiera nada, así que solo me quedaba admirar ese sueño de lejos y simplemente conformarme con lo que tenía. El tiempo pasó y entré a mi etapa hiper otaku, donde ahora mi historial de YouTube estaba lleno de AMVs y la 10ª parte del primer capítulo de Lucky Star subtitulado al español, además de que empecé a acercarme un poco más al mundo de los gameplays, de los cuales nunca había sido muy fan, pero hey, era fan de Germán y quería apoyarlo con su nuevo contenido, lo cual desencadenó que me topara con otros creadores parecidos como Fernanfloo, por ejemplo. Pero aunque me daban risa, seguía sin haber un videojuego que me moviera al piso lo suficiente como para volverme fan, hasta que llegó el 8 de agosto de 2014 y se estrenó Five Nights at Freddy, que con la magnitud de éxito que tuvo este juego me sorprendería que alguien no lo conociera, pero si tú eres ese alguien, no te preocupes, aquí te leo su wiki para que sepas de qué se trata. Five Nights at Freddy's o FNAF es un videojuego de terror y supervivencia point and click desarrollado y publicado por Scott Cawthon, en donde el jugador controla a Mike Schmidt, un guardia de seguridad nocturno de una pizzería para toda la familia. Schmidt deberá completar sus turnos mientras evita a unos animatrónicos que deambulan por el restaurante durante la noche y buscan acabar con él. Mismo juego que cuando vi el primer gameplay no pude hacer nada más que obsesionarme así como medio internet, por lo cual un fandom enorme empezó a crecer alrededor de este, conformados por los que subían gameplays, los que analizaban la historia, los que se sacaban teorías de la cola y el grupito donde mi yo preadolescente decidió que era buena idea estar: el lado de los ships y los fanfics. Así es, yo por un buen tiempo me dediqué a hacer fanfics de Five Nights at Freddy's y no cualquier tipo de fanfics, porque en ese entonces también existían los fanfics en formato video, que básicamente se trataba de descargar todos los fanarts donde humanizaban a los animatrónicos que pudieras, ponerlos dentro de tu editor de video gratuito y para celular favorito, ponerle texto encima a cada imagen y finalmente acompañarlo con la canción de Every Time We Touch de fondo. Y no solo existían esa clase de fanfics con FNAF, literalmente todo lo que te imaginaras tenía un fanfic así: Sonic, las chicas superpoderosas, Happy Tree Friends, creepypastas o hasta la tan conocida Big Four, donde juntaban los universos de Jack Frost, Hippo, Rapunzel y Mérida. Y como yo era fan de esa clase de fanfics, sumado a mi nueva obsesión por FNAF y la espinita de querer iniciar a crear contenido, dio como resultado mi primer canal de YouTube, llamado Ari Super Otaku. Sí, qué gran nombre, me da vergüenza hasta decirlo. En donde después de ver otros fanfics de FNAF, decidí hacer el mío propio de la pareja de Foxica, o sea, Foxy por chica. Así fue un 25 de abril, hace 10 años, que publiqué el tráiler de mi historia y mi inicio como perfil público en internet. Ay, realmente dudé mucho si contar esto porque me da algo de vergüenza. Pero ya que tengo la anécdota dije, bueno, ¿por qué no? Al menos la podría monetizar en la actualidad y así alimentar a mis gatos. Prosiguiendo, ahí tienen a una Ari chiquita de 11 años publicando todos los días sin falta un capítulo de su historia hecha con las patas, dándose like a sí misma desde sus 2 cuentas fantasmas, porque si yo conmigo, ¿quién contra mí? Y como a YouTube desde siempre le encanta la actividad constante, pues
poco a poco empecé a promocionar mi cuenta y empecé a crecer, llegando a gente real de mi edad que le gustó lo que hacía. Pero no les voy a mentir, la historia es muy cuestionable, no solo porque está narrada desde la perspectiva de una niña sin ninguna experiencia amorosa y que sus únicas referencias eran animes con relaciones tóxicas y también cuestionables disfrazados de romance, sino que también era una historia que iba escribiendo sobre la marcha. Actualmente ya estoy consciente de todo el trabajo y desarrollo que se tiene que hacer, incluso antes de ponerte a escribir la historia principal. Pero en ese entonces tenía una ardilla por cerebro y me guiaba a puro instinto y clichés de animes con tsunderes de protagonistas, teniendo como resultado que aún así pegara porque era lo que se consumía en internet en ese entonces. Pero desde ahorita me disculpo por todas las barbaridades que llegué a escribir por esos años. Recuerdo que al inicio del canal pretendía tener un amigo llamado Al, que nunca existió, que de vez en cuando me ayudaba a narrar los intermedios de los capítulos, pero la verdad es que solo lo inventé porque veía como otros hacían videos con sus amigos y yo lo quería hacer también, pero como nunca hice amigos cerca de mi casa, me tenía que inventar uno. No duró mucho porque, como sabrán, si vieron el video de mi amigo imaginario, eso de pretender que alguien inexistente es mi amigo no se me da bien. Lo bueno es que al poco tiempo me hice un grupito de amigas que también hacían videos sobre FNAF y al menos en ese entonces nos comunicábamos por Google Más o hablábamos por Hangouts, que era como un tipo de Messenger que tenía Google. Actualmente no sé nada de ellas en su mayoría, solo tengo a una agregada a una de las chicas por Facebook y a un chico por Instagram, pero en donde sea que estén las demás, espero que les vaya bien y que actualmente tengan una bonita vida. El 4 de mayo del 2015 terminé mi primer fanfic, para el día siguiente comenzar uno nuevo, donde ahora el ship de Freddy, o sea Freddy por Bonnie, también sería protagonista. No recuerdo mucho de esa historia, la verdad, de por sí no era fan de shippear a Freddy con Bonnie, pero bueno, entonces preferí sacarle una segunda temporada a mi primera historia. Temporada en donde decidí empezar a shippearme con nada más y nada menos que Puppet. Oye Ari, pero sí sabes que en realidad Puppet es una niña, ¿verdad? Sí, actualmente estoy consciente de que Puppet es una niña, pero les recuerdo que esto pasó hace 10 años. Por ese entonces apenas teníamos hasta FNAF 3 y estábamos en la espera del 4. La gran mayoría de la historia tenía huecos rellenados con teorías sacadas de quién sabe dónde. Y si no recuerdo mal, muchas personas por ese entonces teorizaban que el alma atrapada en Puppet era la madre de uno de los niños, específicamente el niño que ahora estaba dentro de Golden Freddy. Incluso la canción de It's Been So Long, muchos la interpretaban como que era cantada justamente por Puppet. Pero a pesar de todo eso, a mí no me gustaba guiarme por esa teoría, ya que los fanarts que hacían humanizando a Puppet como hombre, me encantaban, porque siempre lo ilustraban como un chico emo, y de preadolescente los chicos emos eran mi perdición. Desde ese entonces yo supe que iba a ser team cabello largo en los hombres por siempre. Además de que era mi fanfic y podía hacer lo que yo quisiera, así que empecé a shippearme con él. Incluso llegué a meter a mis amigas a esa historia y a emparejarlas con sus personajes favoritos. Lo malo es que poco después olvidé la contraseña de ese canal y no podía volver a entrar. Tuve que crearme otra cuenta y pedirle ayuda a mis amigas para que me apoyaran a avisar lo que había sucedido, dejando comentarios en mi último video con el nombre de mi nuevo canal, que fue AriXD. Pero como todos usaban ese mismo user, al poco tiempo lo cambié por Ari Kuroneko, así como cambié mi avatar, ya que al inicio usaba cualquier imagen de chica anime con cabello café. Luego usaba fanarts con la versión humanizada de Torchic, ya que como he mencionado anteriormente, es mi Pokémon favorito. Luego descubrí lo que era el recolor e ingenuamente hice uno mío teniendo de base los dibujos de Amy Rose, un clásico. Todos alguna vez hemos pasado por esa etapa, pero la verdad es que no duró mucho, porque poco después vi como una chica que seguía en Google Más
Plus, que también era conocida por sus fanfics de Five Nights at Freddy's, compartió una imagen donde explicaba que el recolor era malo. Ahí fue donde mi cerebro reaccionó y me sentí muy mal por haberlo hecho. Así que empecé dibujando a mi OC en tradicional y luego empecé a dibujarlo con el dedo en mi celular usando bases de internet. Ya teniendo un nuevo canal y un nuevo personaje, terminé la segunda temporada de mi serie y creé una nueva, que se trataba de que había dos universos, uno donde todos los animatrónicos eran mujeres y otro donde todos eran hombres, y que por el poder del guión, Chica caía en un portal al universo de puros chicos y debía encontrar cómo volver al suyo. Pero obviamente, durante el proceso debía enamorarse de Foxy y de paso tener un harem inverso nuevamente gracias al maravilloso poder del guión. Lo desafortunado que pasó con este canal y esta historia es que ya había pasado mucho tiempo desde que inicié a hacer fanfics de Snaf y la verdad es que ya empezaba a aburrirme porque comencé a hacerme mayor y también comencé a interesarme por otras cosas. Además de que eso de hacer un capítulo todos los días ya era abrumador para mí, aunque fueran videos cortitos. Abandoné el canal por un tiempo para luego subir el final más antinatural del mundo y finalmente anunciar que dejaría de subir videos y eliminaría el canal para siempre. Había terminado esa etapa en mi vida y así lo cumplí. Lo único que no pude borrar de internet fue mi primer canal a causa de la contraseña. No sé si alguien me haya topado en esas épocas y si sí, comprendo que tal vez algunos no me crean que soy la misma persona. Y la verdad es que no tengo muchas pruebas, ya que los dibujos digitales que hacía de mi OC en ese entonces ya no los tengo. Solamente logré salvar 2 debido a este viejo DeviantArt que me creé para subirlos y que muchos, por no decir todos, no sabían que tenía. También logré en 2020 rescatar este fanart que una chica que conocía me regaló y es uno de mis tesoros más preciados de esa época, porque los otros que tenía gracias a un concurso de dibujo que hice también los perdí. Hola, aquí la Ari 3D. Quise hacer un intermediario justamente porque buscando en mis libretas viejas de dibujo encontré algunos recortes de ilustraciones viejas que también solía mostrar en mis fanfics cuando aparecía yo, cuando me shipeaba, ya saben. También disculpen la diferencia de la calidad de audio, pero es que me daba flojera conectar el micrófono bueno, así que están escuchando esto con el micrófono de mi celular, que creo que no es lo mejor, pero bueno, solo será por un ratito cortito, así que no se preocupen. También una disculpa por los ruidos de fondo, que aquí por mi casa no se calla. En primer lugar tenemos esta ilustración que hice en mi primera libreta de dibujo. Aquí se puede ver la fecha, que fue a finales mediados de 2017, y pues aquí está el nombre y también menciono que fue mi OC o representación de FNAF por allá de 2015 y 2016, solo que aquí le cambié el texto, no sé por qué le puse un ahí, pero ajá, porque antes tenía un texto aquí en japonés sacado del traductor de Google que significaba el dolor del pasado, obviamente escrito con las patas, pero ajá. Después nos podemos encontrar con este cómic que no voy a parar a leer porque básicamente es lo que ya les conté, que planeaba dejar el fandom de Snaf y con el fandom pues a este personaje, pero pues la neta me arrepentí porque le tenía mucho cariño, así que lo guardé como un OC que al final de hecho fue mutando mucho con los años, pero eso tal vez se los muestre cuando haga videos mostrando mis libretas de dibujos viejas. Un par de meses después la volví a dibujar aquí con otros OCs que tenía en ese entonces, que ya ninguno existe, pero bueno, y la dibujé imitando el estilo de otra artista, ahorita no recuerdo su nombre, y ya para este punto ya no le llamaba Ari, le llamaba solo Kuroneko, ya como para separarla de mí, ¿saben? Ya que fuera solamente un personaje aparte y que yo fuera yo. Aquí tenemos una de las ilustraciones oficiales que usaba en mis videos, que en 2018 decidí hacerle un redraw y unos días después de ese dibujo decidí oficialmente ya ponerle un nombre propio, obviamente japonés, porque era bien otaku en ese entonces. También es este reto o challenge, que era básicamente dibujar cómo había evolucionado tu personaje con el paso de los años. Obviamente inicié con la versión de Sonic, que era un recolor. Después seguí con esta que de hecho fue diseñada por mi primo y él justamente antes me ilustraba con este tipo de fleco. Por ende yo cuando inicié a dibujar también me ilustraba con el fleco así. Solo que yo no entendía muy bien por qué estaba hecho de esa forma, así que solo imitaba las líneas que él hacía, entonces se veía un
un poco raro cuando yo lo intentaba hacer a su estilo. Por eso decidí cambiarlo en 2016 por el diseño más emblemático, podría decirse, el que usé por mucho más tiempo en mi canal, con pelo lacio, aquí tiene colmillitos, ya está el texto en japonés ahí que les dije. Ya pasamos a 2017, donde ya era yo y no un personaje, ya era como mi versión bien otaku de esa época, donde usaba gorro de gatito y collar de Kuroshitsuji, y la versión de Ari de 12 años, que ya la deben ubicar más o menos. Si vieron, por ejemplo, el video de... ¿Era Drawing My Life Stages? Creo que sí, que les platico más sobre ella y así. Aquí otro de los redibujos, esa era la versión de mis chivis antes. Esta fue una base que era muy popular por ese entonces, pero como yo aún no dibujaba en digital, lo que hice fue copiarla en papel y simplemente ponerle las características de mi OC. Ya años después ya la hice a mi estilo, este estilo ya lo deben ubicar mejor. Más si ven mis reels o shorts o TikToks, donde uso más este estilo. Otra base que pasé a papel, y recuerdo que este era de un frame del anime de Panty en Stocking, si no estoy mal. Y pues la versión de 2022 que era con mi estilo Animu normal. Otra base, pero esta recuerdo que era de un cómic sobre las chicas superpoderosas. No me acuerdo si era oficial o era fanmade, pero había una base de eso y me gustó y la copié. Obviamente la versión a mi estilo anime, ya en 2022. Y creo que este es el dibujo más viejo que les puedo enseñar. Literalmente esto fue de mis inicios del dibujo. Literalmente siempre dibujaba en esa misma pose a los personajes y siempre ocultando los brazos porque no sabía dibujar manos, como ahí se puede ver. Bueno, creo que todos los que les acabo de enseñar, que son recortes, los usaba en mis videos cuando aún no dibujaba en digital. Ahí está la versión también de 2022 en estilo Animu, que ahorita lo veo y no me gusta mucho, pero bueno, se nota una mejora a la anterior. Además, como podemos leer aquí, nuevamente ya le había cambiado el nombre, porque creo que cuando le puse Kuroki era en 2018 y esto ya es 2022, finales de 2022, y pues ya para este entonces, creo que lo he comentado con anterioridad en Instagram y en TikTok, que llegó el momento en donde ya quería usar nombres en mis personajes que fueran más de occidente. Ya no me sentía tan cómoda usando nombres asiáticos, entonces le cambié el nombre de Kuroki, que ni siquiera estoy segura si era un nombre real, un apellido real japonés, y se lo cambié a Keila, que hasta el día de hoy se llama Keila, aunque ni ella ni su historia las uso mucho, porque ahorita estoy bien centrada en Simone y Amy, así que mis otros OCs están como bien olvidados. También les quería mostrar esta mochila, que de hecho mostré en uno de mis últimos videos en mi primer canal, donde era la primera vez que me escuchaban hablar, que en realidad esta mochila es de mi hermano, y cuando se enteró que la grabé y encontró mi canal me regañó. Pero bueno, actualmente ese video ayuda como prueba para mostrar de nuevo su mochila y decir que sí soy yo. Creo que eso sería todo lo que les puedo mostrar yo en el mundo real, en el mundo 3D. Así que volvemos con la Ari dibujito. También sé que podría decirle a estas dos personas que conozco de esa época que confirmen que soy yo, pero la verdad es que me da vergüenza y no quisiera molestarlos. Pero bueno, actualmente me sigue gustando Snaf y agradezco haber pasado por esa etapa, porque no solo me ayudó a aprender a dibujar, sino también a aprender a editar videos, dos de las cosas que más amo hacer hasta hoy en día. Estoy muy feliz de finalmente haber contado esta historia. La verdad, la tenía planeada desde el año pasado, pero decidí esperarme hasta hoy, que es el 10º aniversario de mi primer video en mi primer canal de YouTube. Pero cuéntenme, ¿ustedes también fueron o siguen siendo fans de Snaf? ¿Shippeaban algún personaje? ¿Hicieron algún fanfic sobre Snaf o sobre alguna otra cosa? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y siempre trato de contestarles o al menos darle like a los que más me gusten. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Mua!